El disparate que dijo Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, ha generado respuestas bastante fuertes de parte de Rusia. Hay quienes dicen, este señor se contradice mucho, cambia de versión con frecuencia. Por un lado, respalda la posición del bloque europeo respecto al conflicto, ¿no? Dice, aplaude, qué bien, la cumbre de la paz en Suiza, estamos de acuerdo. Al día siguiente, sale con una declaración bastante disparatada y dice, es momento de desplegar más armas nucleares. El conflicto, aparentemente, desde la posición de Stoltenberg, podría escalar. Se hablan de muchos detalles, queridos amigos. Hay información que ha llegado también desde Ucrania, información bastante impactante. Aparentemente, Alexander Sirski, el comandante en jefe, dejaría el cargo. ¿Qué está pasando? Todos estos detalles, estos temas los desarrollaremos, los ampliaremos con un invitado de lujo, un amigo de la casa, quien tenemos con frecuencia aquí en Prensa Alternativa. Estamos hablando de un analista, historiador, un experto en la materia, el señor Ariel Umpierres. Querido Ariel, bienvenido a Prensa Alternativa, como siempre. Un placer, Enzo, ¿cómo estás? Bueno, tú le has puesto, le has puesto el título a esto, Stoltenberg. Realmente, quien lo caracterizó bien fue el propio Putin, porque dice, con Stoltenberg, cuando él era primer ministro de Noruega, creo que es, nos entendíamos bien y era una persona razonable y teníamos diálogo frecuente. Rusia, Noruega están ahí, comparten vecindad, digamos. Y dice, yo no sé qué le ha pasado a este hombre. Bueno, lo cierto es que sí, efectivamente, el secretario general de la OTAN, como ya alguna vez habíamos hablado, Enzo, estos europeos se han hecho más belicistas que los propios anglos, que los propios americanos y casi que los británicos. Están en una locura de exacerbar los ánimos, el clima, el ambiente. Claro, tú me dirás, estos son burócratas, ¿no? Este señor debe ganar más o menos unos 45.000 euros por mes, no paga impuestos, se va a retirar con un retiro, una jubilación de oro, sus hijos estarán estudiando en las mejores universidades del mundo. Son burócratas, el típico burócrata que tiene su tingladito, como dicen los españoles, su chiringuito allí armado y no quiere perder sus privilegios personales. Entonces, sobreabunda en esto de tenemos que ser más atlantistas que los propios atlantistas, más belicistas que los propios americanos, y yo no estoy seguro, yo por la información que tengo desde Washington, este hombre tiene veleidades casi que políticas. Entonces, desde Washington, que es desde donde se dirige la OTAN la dirige el comando integrado de la OTAN, donde están generales de diferentes países, pero el que manda ahí es el norteamericano. Pero hablas principalmente y manda en todo lo que es la operatoria militar, armado y demás. Pero en la parte más política, este hombre parece que tiene veleidades. Y entonces dice cosas como estas, y lo que me han dicho en Washington, pero bueno, yo puedo estar mal informado probablemente, es que les preocupa que este hombre diga despliegue de armas atómicos y que hable de temas atómicos. Porque todos sabemos que cuando estas guerras empiezan o estos escalamientos empiezan, después no se sabe dónde terminan. En todo caso, él dijo que habría que empezar a ir desplegando la fuerza atómica, que habría que ver cuál es, porque por lo que yo tengo de información, también todo el mito del arsenal nuclear británico, francés y demás, no está en condiciones de competir de igual a igual con el poderío nuclear misilístico, sobre todo, que tiene Rusia, que entre otras cosas tiene misiles hipersónicos, que son los que transportarían eventualmente, llegado el caso, cabezas nucleares. Y que Francia, entre que lo abre y empieza a preparar todo, ya le llegaría un ataque ruso. En todo caso, me parece una enorme irresponsabilidad, provocación, falta de solvencia, de solidez. En fin, ya no sé cómo llamarlo. Tú lo categorizabas como algo como un psicópata, desde ya que sí, pero realmente son muy inconsistentes.
Y por otra parte, lo que también me sorprende es que las poblaciones europeas, los ciudadanos comunes, los de a pie, no digan, bueno, pero este hombre está hablando de bombas atómicas, del otro lado dicen también que hay bombas atómicas. Digamos, en el medio, dirían los 500 millones de ciudadanos de la Unión Europea, en el medio estamos nosotros, porque es ahí donde se va, por lo menos al principio, a desarrollar o se desarrollaría una guerra nuclear. Recordemos que estos europeos son bravos, ¿no? Son guerreros con sus pueblos, ¿no? Como decía, yo no sé quién fue que dijo, no recuerdo quién fue que dijo, no sé si fue Einstein, que dijo, las guerras las empiezan los ricos, pero los que las sufren son los pobres. Porque este señor no va a ir a la guerra, ni él, ni sus hijos, ni Úrsula von der Leyen, ni tampoco Pedrito Sánchez, ni Macron. Ellos no, ellos llegado el caso se irán a algún lugar protegido. Entonces es muy fácil decir, vayan a pelear, tiren la bomba atómica. Claro, pero en todo caso es de una enorme irresponsabilidad. Eh, yo creo que hace entre buscarle explicaciones, ¿no? Esta guerra de Ucrania está perdida. Este hombre en particular, Stoltenberg, dijo que la guerra la iban a ganar y que a Rusia lo iban a poner de rodillas. Y bueno, la verdad es que pasó todo lo contrario. Entonces alguien les va a pedir cuentas a esta gente. Y este hombre, en esa confusión, lo que necesita es, como en el fútbol, agarrar la pelota y tirarla para adelante, a ver si alguno allá en el área contraria, alguno mete un gol y le gana la guerra a Rusia, cosa que no va a pasar, porque esto no es fútbol, esto no es azar, esto es ciencia militar, y la ciencia militar indica que la guerra está perdida para Ucrania. Entonces esta gente dice, bueno, a ver si pasamos a una escala superior, una amenaza atómica, que por otra parte, yo no sé, yo a veces uno peca de incredulidad, pero si esta gente que lo escucha a Putin, y tú y yo y muchos como nosotros lo escuchamos, y este hombre ha ganado la guerra, ha puesto todo lo que tenía que poner para ganar la guerra, estoy hablando de Putin. ¿Tú crees que lo vas a doblegar diciéndole, mira que te voy a tirar una bomba atómica? Primero porque el arsenal atómico más grande del mundo lo tiene Rusia. No obstante, con ese arsenal alcanzaría para destruir más o menos, aniquilar más o menos 7 planetas Tierra. O sea, con todo lo que ya hay, ya alcanzaría y sobraría. Pero no obstante, es un aparato militar súper entrenado, súper guerrero el que tiene Putin, y que, no sé, querer asustarlo con decirle, mira que te voy a tirar la bomba atómica. Y el otro le dijo, mira, si tú me amenazas a mí, no me amenazas, me atacas a mi territorio, y eso pone en riesgo el futuro de integridad de mi país, yo voy a tirarles con todo, con todo. Entonces, no sé a qué están jugando, en todo caso son unos irresponsables, y acá yo, como conclusión de este capítulo, quiero siempre decir lo siguiente, los europeos, sobre todo los europeos, a lo largo de décadas se han burlado, hay que decirlo así, se han burlado de los sistemas políticos latinoamericanos, diciendo Latinoamérica no tiene políticos, son todos populistas, todos oportunistas, todos corruptos, etc. Hablando mal de la clase política latinoamericana. Y nosotros, como latinoamericanos, siempre hemos comprado esa idea. Sí, somos malos, tenemos los peores. Es cierto que si uno mira la realidad latinoamericana, es muy, muy pobre. Pero ellos son peores. Ellos son iguales, pero peores, porque además son todos corruptos. Pero claro, son rubiecitos de corbatita, ojitos celestes, entonces son más como, uno está hasta, no uno, pero muchas veces la opinión pública está dispuesta a aceptarlos como que tan elegantes son, tan correctos son, tan educados son, no deben ser corruptos. Sí, son igual o peores corruptos que aquí. Y por otra parte, son además belicistas, van a la guerra a sus propios pueblos. Y yo creo que alguna vez lo dije aquí y lo voy a repetir porque no está de más recordarlo. Estos mismos dirigentes, este no, pero bueno, este sí, su padre ya fue primer ministro de Noruega. O sea, estas clases políticas europeas, entre 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial, y fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945, en tan solo 30 años,
llevaron a la muerte a 100 millones de europeos. 100 millones de europeos en 30 años, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Guerra Civil contra Rusia, etcétera, etcétera, y revoluciones y demás. O sea que esta gente no tiene ninguna autoridad moral, no tiene ninguna, y tenemos que como latinoamericanos enorgullecernos de lo que somos. Los malos políticos que tenemos, sí, sin duda, esos hay que sacárselos de encima, eso está clarísimo. Pero tampoco creer que ellos son mejores ni que son más responsables. Y en el caso de los gringos, bueno, ¿qué decir? En los últimos 70 años han provocado, han dirigido o han participado en 80 guerras. Lo último, mataron 1 millón en Siria, otro millón en Irak, 1 millón, y uno lo dice con una liviandad, pero millones de personas, más todos los heridos, todo lo que destruyeron. ¿Con qué autoridad moral, ética, esas personas se ponen a la cabeza del mundo y sobre todo a decir que los rusos son malos y que les vamos a tirar la bomba atómica? De una irresponsabilidad completa, total, condenable, y no les creamos más a los europeos, no les creamos más. Son unos mentirosos, unos arribistas, unos oportunistas, unos codiciosos, mentirosos. Todo eso son los europeos, todos, de todos los partidos políticos, Partido Socialista Español, la derecha, Macron, el que te guste, todos oportunistas. Entonces, ahora el problema, la pelota quedó del lado de los europeos, de la cancha de los europeos, que los ciudadanos europeos, cada vez más empobrecidos, sin trabajo, etcétera, vean qué hacen con sus dirigentes políticos, ¿no? Enzo. Ok, Ariel, tú siempre con esa... Yo destaco mucho esto, Ariel, que lo dices con una elegancia, en verdad, pero coincidimos en este punto tan crítico de estos personajes. Y creo yo, podemos hablar un poco más de Stoltenberg, porque no solamente habló de los rusos, tú lo has dicho claramente, estos señores se encargan de pintar a los rusos como demonios, ¿no? Como bárbaros, pero también se metió con los chinos Stoltenberg, Sí, señor. de una Sí, manera señor. bastante irresponsable, los acusa de formar parte del conflicto, dice él, están activamente potenciando a Rusia. Desde luego los chinos lo han tomado con bastante serenidad, hay que decirlo así, serenidad, pero no deja de ser llamativo este énfasis de Europa. Recuerdo ayer que lo hablamos hace algunos días también, ¿no? Ahora con el asunto de los aranceles y esta situación y esta obsesión de copiar el modelo estadounidense, pero esta vez llegaron, creo, a un nivel mucho más profundo. Hablar ya de China como un actor. ¿Qué están diciendo acaso? ¿Que van a apuntar también a Pekín en los próximos años? ¿Que la guerra se va a expandir ahora hacia esta zona, hacia este país? ¿Cómo ves o cómo interpretas, Ariel, estas palabras? Sí, lo que dijo Stoltenberg fue que China está ayudando a Rusia en esta guerra, cosa que no está aprobada en primer lugar, ¿no? No está aprobada de que haya aportado material militar y demás. Y que por consiguiente está sujeta a sanciones, porque claro, esta gente siempre, estos anglo-sionistas, de lo único que hablan siempre es de sanciones o de guerra, ¿no? Si no haces lo que yo digo, o te sanciono, y si no te alcanzan las sanciones, te mando algún ejército que te haga una guerra o te haga una revolución interna, te mando alguna ONG, lo mando a Soros, que te arma una revolución interna, una crisis social que termina en un golpe de Estado, algo que América Latina conoce muy bien. Entonces, esta gente siempre son necrofílicos, ¿no? Ellos siempre hablan de muerte, de destrozar, de aniquilar. Y en este caso lo que esta gente dice es que bueno, que China él dice ayuda a Rusia en su esfuerzo bélico, y que eso está mal, que China no puede hacer eso. La OTAN sí puede, 35 países sí pueden apoyar a Ucrania. Eso sí, nosotros sí, porque somos los buenos. Obviamente, Enzo, somos los buenos, somos los éticos, somos los morales, los de derechos humanos, nosotros hacemos lo que queremos. Claro, el problema es que en los últimos 20 años han matado a 6 millones de personas ustedes, ¿sí? Y tiraron bombas atómicas en Japón, hicieron guerras, etcétera. Pequeño detalle, ¿no? Entonces,
Esta gente es realmente indignante esto que le dicen, la actitud que tiene. En el caso de China, ahí el gobierno chino reaccionó diciendo, bueno, pero ustedes no tienen autoridad, no tienen fundamentos, etcétera, etcétera, para acusarnos de eso y demás. Yo creo que todavía estamos en una fase, yo diría, de calentamiento, ¿no? ¿Viste? Cuando los jugadores van a jugar al fútbol, se están estirando, se están calentando allí, más o menos. Porque lo que se viene es que todo ese mundo que es de aquel lado, los BRICS, la ASEAN, la Asociación de Shanghái, Asia, etcétera, le va a dar un portazo en la cara a Occidente en cualquier momento. Y no estoy hablando de cuestiones militares o guerras o qué sé yo. Estoy hablando de desacoplamiento real, de desacoplamiento real. Y la verdad es que tienen una paciencia tibetana, esta gente, no sé cómo decirte, porque Putin que le tira hoy estaba viendo, le tiraron otros misiles en territorio ruso. Creo que no mató a nadie ni pasó nada, pero tienen muchísima paciencia. Igual están atacando Kiev y yo creo que la cosa está tomando un cariz diferente ahora con la llegada del verano europeo. Esto me parece que para Zelensky se le está terminando la música para seguir bailando. En todo caso, esto de China es ridículo. Yo creo que se van a poner histéricos ahora en estos días porque Putin está en Corea del Norte, entonces Corea del Norte es desde ya digamos, el enemigo predilecto, ¿no? Predilecto, Corea del Norte, todo lo horrible del mundo es Corea del Norte. Y que Putin haya ido ahí, que Corea del Norte le haya enviado, parece, misiles o no sé qué, como si Rusia los necesitara. Es la principal potencia industrial de Europa. De Europa es la principal potencia industrial, Rusia. No lo es más Alemania, Francia no hablemos, España tampoco, etc. España se dedica, lo estaba viendo hoy un informe de Naciones Unidas, el principal negocio en España es la trata de seres humanos, la prostitución, la pornografía infantil. Ese es el negocio más redituable, las mafias. Curioso, ¿no? Lo vi en un informe de la Unión Europea en el día de hoy. Eso es España, lamentablemente, pobres españoles, queridos hermanos nuestros. Pero esa es la verdad. En cambio, el poder industrial está en Rusia. Entonces, es como si necesitara Rusia que venga Corea del Norte a darle algún material. Y en el caso de que así fuera, bueno, no debería sorprendernos si del otro lado toda la OTAN, 35 países. Ahora, yo creo, y esto lo digo porque lo pude comprobar en estos últimos días, la semana pasada en realidad, en Washington a Stoltenberg lo tienen como un payaso, lo tienen como un muñequito decorativo allí en la cabeza de la OTAN. Entonces, mucha importancia no le dan ni a lo que dice, ni a lo que hace. Él siempre está tratando, ¿viste? Parece un robot, el hombre siempre tratando de aparecer en la foto y decir algo más o menos. Pero no obstante, estos irresponsables son los que a veces llevan a las sociedades, a la historia, a situaciones críticas, dramáticas, y como son tan irresponsables, se llevan por delante la historia, ¿no, Enzo? Compartimos ese punto, querido Ariel. Stoltenberg, sí, tú lo has retratado, parece un personaje con mucha hambre de protagonismo, ¿no? Titulares. Porque si hablamos de titulares, de hambre de protagonismo, la cumbre de Suiza, querido Ariel, no me dejarás mentir, fue mucho de eso también. Muchos líderes que acudieron para negociar con alguien que no estaba presente, que es Rusia, ¿no? Fue muy gracioso, divertido, porque querían llegar a alguna conclusión, algún acuerdo, pero no tenías a la otra parte implicada, que son los rusos. Y eso es algo que marcaron mucho algunas naciones que acudieron precisamente o enviaron a algún representante a la cumbre de Suiza, a la cumbre de la paz. Dijeron, bueno, todo bien, queremos la paz, pero necesitamos a Rusia. ¿Dónde está Rusia? ¿Qué te deja, Ariel, este manotazo de agao que se ha vivido el fin de semana? Que, ojo, amenaza con haber secuela, ¿no? Zelensky ha dicho de repente por ahí, con el éxito que hemos podido observar, habrá una segunda cumbre de la paz. ¿Qué te deja, Ariel, este panorama?
Bueno, esa fue una sesión yo diría, de expresiones de deseos de una serie de personas que cumplió una función, te diría, propagandística. Porque efectivamente, primero que una sesión, siempre que se hable de paz en una guerra es bienvenido, ¿no? Ya que se hable de paz, está bueno. Esta gente de lo único que habla es generalmente de guerra. Así que se tomen un respiro para hablar de paz, no está mal. Pero claro, uno dice, pero una conferencia, un encuentro de paz, en primer lugar tienen que estar los dos que se están peleando, porque si no, no es una paz. Y más aún, el que está ganando y el que ganó la guerra. Si tú no puedes tener una reunión de paz, una conferencia de paz, con el que ha perdido la guerra. ¿Qué condiciones va a poner? Si el que va ganando además te está diezmando miles de ciudadanos a través de la guerra todos los días, te están matando tu pueblo, te está destruyendo el país, mientras tú te vas a Ginebra, Zelensky, te vas a Ginebra a hablar de paz y el otro te está destruyendo. Siéntanos en la mesa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, fueron a una conferencia de paz, fueron como 80 representantes de 80, 100 países. Bueno, uno dice, una sesión de paz en un conflicto es algo muy delicado. Normalmente están los dos beligerantes y uno, dos, tres mediadores, pero no 80, 90 a hablar de, bueno, tiene que haber paz, sí, tiene que haber paz, sí, y que no haya hambre en el mundo también, expresiones de deseo de todo tipo. Entonces, no tenía ningún otro cometido más que hacer una sesión larga de relaciones públicas en el cual se dijera como conclusión, ¿vieron qué malos son los rusos que no quieren sentarse a hablar de paz? En primer lugar, no los invitaste, está claro. Y en segundo lugar, no le diste ninguna opción para conversar efectivamente de paz. Siendo que 2 días antes, Putin mismo presentó un plan de paz. Dijo, antes de ser, yo tengo un plan de paz, dijo. ¿Cuál es el plan de paz? Si quieren, mañana mismo terminamos los bombardeos y se termina todo. ¿Cuáles son las condiciones? Dado que yo voy ganando, las condiciones las pongo yo. Esto es en la guerra, en el fútbol, en el juego de a cartas, lo que quiera. Todo el que va ganando pone las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Neutralidad de Ucrania, las mismas del principio, las mismas de 2014. Neutralidad, basta de acosar a las poblaciones, no poner bases de la OTAN, en lo que se habló siempre. Y estos otros le dijeron, no, no, tenemos que las condiciones de paz son volver a las fronteras del 91, de 1991. En fin, todo lo absurdo que esta gente pueda decir es no querer llegar a la paz y hacerle creer a las poblaciones que no tienen mucho tiempo. Las personas, uno sabe, miran la televisión un minuto, dice conferencia de paz, Zelensky, países, no entiende bien las personas, los ciudadanos. Pero la verdad es que esto ha sido otra payasada. Además, no hubo nadie de peso, ningún representante de peso. Los Estados Unidos mandaron a Kamala Harris, que la vicepresidenta, que es insolvente, no sabe ni cómo se llama esa mujer, no sabe ni dónde está parada, que le prometió, fue ahí con unos miles de dólares para llevárselos a Zelensky, en fin, lo mismo de siempre. ¿Para qué? Para guerra, ¿no? Siempre para guerra. Queremos hablar de paz, pero dijo, aquí tienes más dinero para más armas. Hacen lo mismo que con Netanyahu en Israel. Que haya paz, sí, pero le siguen mandando bombas, bombas de racimo, bombas de uranio empobrecido, incendiarias, etc. Entonces, no quieres paz. Cuando quieres paz, se trata de que los beligerantes bajen el nivel de intensidad de su enfrentamiento, de su belicosidad. Entonces, esto ha sido una vergüenza, una vergüenza. Zelensky, obviamente, dijo, ha sido un éxito brillante. No fue nadie importante de los países, y los importantes como Brasil, como Arabia Saudí, como Bahrein, los Emiratos, Turquía, y no recuerdo quiénes más, no firmaron el memorándum en final, porque dijeron, acá de lo que se habla es de acusar a Rusia, no de paz. Cuando uno empieza con paz, dice, bueno, mire, después vemos si tiene razón uno, el otro solo dirá la historia, pero juntémonos a hablar de lo que nos puede unir, no de acusar al otro. Y si acusas al otro, no hay paz. Y menos aún si va ganando, y te va a aplastar, y te va... Bueno, en fin, yo creo que aquí, y vinculándolo con el punto inicial,
En realidad es que la OTAN, los anglosionistas no saben cómo salir de este atolladero. Entonces inventan estas historias, que le vamos a tirar la bomba atómica, que hay un proceso de paz. La verdad es una sola y es muy triste, que han muerto cientos de miles de personas, principalmente ucranianos, que ese país está destrozado, va a quedar dividido, fraccionado, yo creo que va a dejar de existir como tal, un pedazo se lo llevarán los polacos, otro se lo llevará Rumanía, Rusia se va a quedar con todo eso, no va a tener acceso al mar, y bueno, lo que dijimos, miren, ni tú ni yo, bueno, ustedes sí, el J, pero yo no soy ningún brillante en todo esto, y lo vi clarísimo antes de que empezara todo esto, dije, esto no va a terminar bien, Ucrania va a ser la gran perdedora. Así que estos brillantes, mentes brillantes europeas, supongo que lo tendrían más claro que yo o que nosotros. Y sin embargo la llevaron a Ucrania a ese atolladero, a ese matadero, y ahí la tienes destrozada. Así que el enigma acá, querido Enzo, y lo hemos hablado ya en más de una ocasión, es cómo va a salir la OTAN de esto, cómo sale de esto. Sale tirando la bomba atómica, escalando esto cada vez más, y los rusos le van a responder. No los vas a amedrentar. No, las sanciones no cumplen efecto. Esto está estudiado ya. Las sanciones no cumplen efecto. Mira Cuba. Hace 60 años que la tienes bloqueada, diezmada, hostigada, intentos de golpe de Estado, todo, y ahí está. Empobrecida desde ya y martirizada, sin duda que sí. Pero no cambió el régimen, no se cayó el régimen. Tampoco en Irán, tampoco en Arabia Saudita, tampoco en Corea del Norte, tampoco en Rusia, tampoco en China. Por eso estos anglosionistas de lo único que saben hablar es de hostigar, matar, golpear, sancionar, querido Enzo. Un término muy puntual, Ariel, y coincidimos porque el término matar se ha vuelto bastante, digamos, crítico. El término, digamos, me refiero a lo que se está viviendo en Ucrania, y no solamente, digamos, por efectos del conflicto, ¿no? Sabemos que en un conflicto habrán pérdidas mortales, ocurre en el campo de batalla, pero también hay civiles que pierden la vida por intentar huir, se van a Hungría o se quieren ir a Hungría, tratan de irse por la frontera y los están matando. Los guardias fronterizos los están matando y nosotros hemos hecho un informe hablando al respecto, un tema que no se toca, pero que es una realidad. Y es que, como tú decías, Ariel, Ucrania ahora mismo, creo yo, es un caldero, y en esta situación tan crítica ya se hablan de algunos cambios para, en teoría, mostrar un nuevo rostro en el campo de batalla. La posibilidad de que Alexander Sirski, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, se mantenga en el cargo, han ido disminuyendo. Han ido disminuyendo. Hay información que llega desde medios ucranianos que hablan ya de una posible dimisión, entre comillas, porque no sabemos si esto será finalmente una dimisión, esto será alguna especie de castigo de repente por algunas cosas que puede haber dicho Sirski bastante incómodas sobre la realidad del conflicto, porque algo que pasa mucho es que personas como Sirski reconocen que Rusia avanza implacablemente. Un comentario que desde luego no cae muy bien en Occidente, ¿no? Sobre todo en el caso de Ursula von der Leyen, quien decía Kharkov es Europa, Kharkov es Ucrania, y hablaba de una derrota de Rusia en esta parte de Ucrania, de que gracias al esfuerzo de Occidente los rusos estaban perdiendo. Pero bueno, el caso Sirski, esta situación, esta intención de modificar la ecuación en Ucrania, ¿cambiará algo? Porque obviamente, Ariel, esto se está por confirmar aún. Los medios ucranianos han especulado al respecto de esto en las últimas horas. No está todavía confirmado, pero ¿qué te deja esta sensación, este rumor? ¿Habrá un cambio en la cabeza del ejército? ¿El comandante en jefe finalmente se irá de este puesto? ¿Cómo lo ves? Mira, lo que pasa en estos casos es lo que pasa siempre cuando empieza la debacle. Digamos, si nosotros sabemos que esta guerra está perdida, imagínate los comandantes y altos cargos ucranianos, ¿no? Que además están en manos de un señor, Zelensky, que consume sustancias, en fin, que es un hombre que no está plenamente en sus cabales y que además era un actor cómico hace 5 años, no era un hombre, un estadista y menos aún un conductor, un comandante militar. Entonces,
Están todos, obviamente, en estado de desbandada. Lo que sabemos es que los ricos y los mafiosos ya se fueron todos de allí, sobre todo los mafiosos ucranianos ya están operando libremente en Alemania, sobre todo en los países nórdicos, en Francia también, Bélgica. Están haciendo sus negocios maravillosos. Se ha descubierto la semana pasada que el jefe, el viceministro de Sanidad, de Salud ucraniano, viceministro de Salud, ha sido detenido en Ucrania, él y un equipo de personas, porque se dedicaban al tráfico de órganos humanos. Porque imagínate, la cantidad de heridos y de mutilados que hay allí, tienen material de sobra, triste decirlo y macabro decirlo así, para extraer órganos de todo tipo, y habían establecido, pues son todos mafiosos en Ucrania, son todos nazis mafiosos, pero no de ahora, desde antes ya. Entonces habían hecho una red de tráfico de órganos que ya existía antes, ¿no? Ya existía antes. Pero con esto de que hay tantos heridos, muchísimos desconocidos, que en fin, en una guerra, ¿no? En una guerra. Entonces, el propio viceministro de Salud ha sido detenido por eso, con una red amplísima de tráfico de órganos, que es igual lo que está pasando dentro de Israel, ¿no? En Israel hay una oficina pública que se ocupa de trasplante de órganos. Y en un audio, en un video en realidad, la responsable en Israel dijo que sí, que ellos extraían órganos de los prisioneros palestinos y que comerciaban y que, en fin, miren de lo que estamos hablando, ¿no? De las cosas más macabras. Y estas cosas siempre suceden bajo la cobertura, la protección de los anglo-sionistas. Siempre ellos están de ese lado, el lado equivocado y maldito de la historia. Entonces, para volver aquí clase media alta ya se fue de Ucrania, los mafiosos ya se fueron de Ucrania, y ahora empieza entre los altos cargos políticos y militares el pase de facturas y de enfrentamientos entre los diferentes bandos que hay allí. Zelensky lo sacó a quien era el comandante anterior, que lo mandó de embajador a Reino Unido, Salunsky, no recuerdo cómo se llama, que era el hombre más popular, ya se lo sacó de encima. Pero por otro lado, el propio Zelensky no tiene ninguna autoridad constitucional, porque su mandato concluyó hace un mes más o menos. No llamó a elecciones, no tiene ninguna responsabilidad formal, no es más el presidente. Tenía 4 años, se terminaron su mandato, ya digo, el año pasado. No hubo, que yo sepa, no hubo ninguna enmienda constitucional o autorización especial de algún organismo, de creo que se llama la Rada, el Parlamento, en fin. Él está ahí sentado, en realidad está sentado ahí porque los ingleses lo aguantan, ¿no? Lo ponen. Usted póngase ahí, quédese ahí. Nosotros somos los dueños de todo esto, somos los que ponemos el dinero, los armamentos, los instructores, y usted se queda acá sentado y sigue adelante. Bueno. Entonces, estamos hablando de un país a la deriva, obviamente. Esto recuerda un poco a aquella película, ¿te acuerdas? La caída, en la que se lo ve al de bigotito en el búnker en Alemania, en Berlín, ya al final de la guerra, solo allí en un búnker hablando y dando órdenes, y generales que venían y decían, ataquen aquí, ataquen allí, manden un ejército allá, y todo eso no existía, ni. Esta es una debacle que es como ocurre siempre en estas circunstancias, obviamente. Entonces, lo que queda claro es que Rusia no tiene la intención de borrarlos del mapa, por lo menos por ahora, a Kiev y toda su gente. Eso desde ya. A toda esta banda de irresponsables que son Zelensky y todos esos nazis. Mientras que del lado interno de Rusia, le están reclamando sectores más radicalizados que sea más duro. Porque recordemos, Putin es el blando, es la palomita allí adentro. En el Kremlin hay unos halcones que, si fuera por ellos, ya habrían arrasado con Kiev, porque tienen la capacidad de hacerlo. Y Putin de alguna manera cree o creía que podía llegar todavía a un acuerdo con Occidente, cosa que no va a suceder. Pero bueno, en este escenario tenemos una Ucrania en desbandada. Yo no sé cuántos meses más
los americanos que esperan que aguante hasta después de noviembre, que son las elecciones allí, para no tener que reconocer que eso ha salido todo mal, ¿no, querido Enzo? Ariel, es algo que también se ha hablado en otros programas, porque sí, Vladimir Putin ha conservado la calma, ha sido moderado. Si entendemos las cosas que han venido ocurriendo en otro contexto, no sé si, por ejemplo, en el caso de Dmitry Medvedev, que fue mandatario que hoy sale con un discurso bastante agresivo que responde desde luego a provocaciones, hubiésemos visto una Rusia mucho más, vamos a decirlo así, que no suene mal, pero más salvaje, entre comillas, ¿no? Aparentemente, Vladimir Putin está haciendo lo imposible para que esto no escale. Pero, señores, siempre habrá una gotita que haga rebalsar el vaso. Esperemos que no ocurra. Querido Ariel, ha sido una conversación extraordinaria y no podemos concluirla sin una reflexión. ¿Qué te gustaría dejarle a nuestro público en este cierre de esta conversación tan interesante? Principalmente a los latinoamericanos, que busquen políticos mejores. América Latina tiene muchos políticos buenos, gente inteligente, formada, que no crea que todo es mediocre, corrupto y de mala calidad. Hay buena gente, porque como vemos, allá son peores. Estoy hablando de Europa, Estados Unidos. Mira Biden. El otro día miraba unos videos de él, está perdido, el hombre no sabe ni cómo se llama y pretende seguir siendo presidente de los Estados Unidos. Hasta por ahí, mi querido Enzo. Nos vemos la semana próxima. Perfecto, Ariel. Ah, no, pero por favor, Ariel, la gente desea saber dónde te puede ubicar en YouTube. Creo yo que también es importantísimo porque tienes Aquí muchas. atrás. Ah, perfecto. Geopolítica Ariel Umpierres en YouTube, en cualquier red política, en cualquier red social, Geopolítica Ariel Umpierres, ya está. Muchas gracias, Perfecto. un placer y suscríbanse también y sigan a Prensa Alternativa, que son buena gente y muy inteligentes. Muchas gracias, Ariel, por esas palabras. Lo propio, vamos a dejar en la descripción el enlace del canal de Ariel Umpierres para que usted se suscriba. Suscríbase también a Prensa Alternativa, es totalmente gratis. Dele like, comente, comparta, que es, insisto, gratuito, no cuesta nada. Y con eso seguiremos llegando a mucha más audiencia. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.